Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el tercer episodio de Rumbo Político. El día de hoy contamos con la presencia de Vanessa Gómez, presidenta estatal de Jóvenes Líderes de México en San Luis Potosí. Tenemos también a Laura Maldonado, co-secretaria de la Mujer, igualmente de Jóvenes Líderes de México en San Luis, y con Juan Pablo Rodríguez, jefe de gabinete de la misma organización. Yo soy Lauro Ramos, secretario de Difusión y Divulgación. En diciembre del 2020, el presidente López Obrador en una mañanera reconoció que por primera vez México estaba preparado para que una mujer lo gobernara. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero pedirle su opinión a los presentes. JP, no sé si quieras arrancar tú. Primero las damas. Primero las damas. Sí. Primero Lau, que es la co-secretaria de la mujer. Realmente, ¿qué quiere decir que el presidente diga que México ya está preparado para que una mujer sea presidenta? Es una pregunta muy interesante, porque creo que es desde el principio una postura política. Creo que para mí significa que por primera vez ya como que nos reconocen como parte de la política mexicana, ¿sabes? O sea, siento yo que antes no era tan común, y pese a que había habido muchas ocasiones en las que había existido mujeres que se querían postular para la candidatura nacional, siempre se bajaban. Y era porque algo o alguien como que las obligaba de alguna manera a salir de ahí. Y creo que esta es la primera vez en mucho tiempo en la que directamente existe, o sea, esta apertura, en la que en una mañanera, o sea, en cadena nacional, donde un montón de personas la están escuchando, se tocó por primera vez el tema de una mujer puede ser presidenta de México. Y sin duda yo creo que inspira a mucha gente, porque claro que sí, o sea, desde hace mucho creo que México estaba pasando por esa transición en la que estábamos de si sí podía suceder o no podía suceder. Y el hecho de que el mismo presidente un día despertara y dijera, ¿sabes qué? Es tiempo de las mujeres, pues abre la discusión a la posibilidad de que suceda, o sea, de que no se quede solo como en un discurso vacío, porque creo que es algo que ha pasado durante mucho tiempo, que se queda en ese discurso de que sí, las mujeres son, no sé, la fuerza de México, las mujeres son la mitad de la población en México, las mujeres son las que deberían de estar en la toma de decisiones, pero la realidad es que cuando existen votaciones, cuando se tiene que escoger a quiénes van a representar a todos, a todas, nunca se nos toma en cuenta, y es como de la primera vez en la que alguien dice, se les tiene que tomar en cuenta, y así va a ser porque ya es el tiempo de las mujeres. Ok, Vane. Bueno, considero que es importante el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, haya dado esa apertura a que las mujeres podamos tener esa injerencia ahora en una presidencia. Es muy importante eso. Y el hecho de que si gana o no una mujer marcaría un antes y un después para México. Para México y yo creo que para el mundo, porque México ya se vería como un país el cual le da la apertura a las mujeres, le da la participación a las mujeres y realmente le está brindando esa oportunidad cuando años atrás honestamente es que no se daba, es una realidad. O como bien dice Laura, podía existir alguna ley que lo dijera, pero no había acciones afirmativas, lo que tú mencionabas, que realmente le dieran el espacio a una mujer. Entonces, igual, el tema con las candidatas que de alguna u otra forma ellas mismas decían, ¿sabes qué? Me bajo. ¿Por qué? Porque no voy a ganar. ¿Por qué? Porque México sigue siendo un país en el cual no le va a dar el espacio a una mujer. Y tú como mujer dices, ¿sabes qué? Pues yo considero que nadie va a votar por mí. Y el hecho de que Andrés Manuel lo haya mencionado y el hecho de que ya haya mujeres que quieran pelear ese papel, y no solamente una, sino 2 o 3 o 4, eso abre las puertas para otras generaciones y en mi caso la mía, y yo espero seguir contribuyendo a ello para que otras generaciones, además de la mía, podamos tener esos espacios. JP. Yo creo que el titular del Ejecutivo lo menciona por varias cosas, ¿no? Una, por las condiciones con las que se está dando la sucesión presidencial, porque lo está encaminando, desde mi punto de vista, quien quiere que sea la próxima presidenta, pues es Claudia, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera lo hice por eso. Pero también igual las circunstancias para que una mujer ocupe por primera vez ese cargo, yo creo que las condiciones están dadas para ello. Han tomado mucha relevancia en términos políticos, sociales, la mujer en la toma de decisiones. Tanto así que ahorita pues quien está al cargo de la Suprema Corte es la ministra Norma Piña. Ha estado ya en las mesas directivas tanto en el Senado como en Cámara de Diputados las mujeres. Tenemos gobernadoras mujeres, diputadas. En cuestión de números han sido más mujeres ahorita que en legislaturas pasadas. Entonces yo creo que sí se está tomando una relevancia en este tema, pero ahora yo aquí lo que veo es que
quien debe ocupar ese cargo es quien tenga las mejores condiciones académicas, quien está mejor preparado para ocupar ese cargo, llámese hombre o llámese mujer, desde mi punto de vista. Sí, yo igual concuerdo totalmente. Creo que el tema de que seas hombre o el tema de que seas mujer no te hace una persona mejor. O sea, simplemente si tú tienes la capacidad y realmente tienes la carrera política que se ocupa, tienes el nivel de preparación que se ocupa y esa profesionalización, creo que no es que decir hay un hombre o una mujer, siento que es la persona que esté más profesionalizada para tomar el cargo. Claro. Por la situación actual, ¿no? De los dos frentes que existen, por quienes vamos a ver a los dos candidatos más fuertes, ambas partes tienen ahorita como, pues con un auge importante a dos mujeres, ¿no? Hay dos aspirantes a la candidatura por parte del Frente Amplio por México, PAN, PRI, PRD. Está Xóchitl Gálvez, que sobre todo en las últimas semanas se ha vuelto muy mediática, y por parte de Morena, pues tenemos a Claudia, que ya probablemente de todos los que están ahorita contendiendo por la candidatura fue la primera en tener esa certeza, o la primera de la que se habló. Ustedes como mujeres, ¿realmente se sienten representadas con estas dos opciones? ¿Realmente sienten que estas dos candidatas son capaces de luchar por los intereses de la comunidad feminista? ¿O cómo creen que esté manifestado en sus candidaturas? Es un tema bien complicado, porque creo que algo que he aprendido en todo este tiempo es que un cuerpo de mujer no te garantiza un pensamiento feminista, y un cuerpo de mujer no significa que tú defiendas, por ejemplo, las ideas más progresistas, que buscan la equidad entre las mujeres y demás. O sea, creo que el hecho de que hayan sido dos mujeres las que estén ahorita más fuertes, sí, sin duda marca una acción después, porque ya nos hace visibles, hace que ya mínimo nos tomen en cuenta y que nos tengan como en esta idea de que somos igual de capaces que un hombre para ocupar ese puesto. Porque, o sea, sería la primera mujer presidente en la historia del país, sí. O sea, desde que empezó el presidencialismo, que tiene añales. O sea, sería como wow, o sea, después de tantos hombres, la primera mujer que venga y revolucione todo. Desde el 54. Pero tengo que ser consciente también de que aquí mis amigas Xóchitl y Claudia no han sido las mejores representantes de lo que significa el feminismo. O sea, creo que aquí hay como una discrepancia un poco grande, porque siempre he dicho que debe de haber como cordura entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Okay. Y ha sido algo que ellas dos no han tenido del todo. Y digo, creo que ahorita lo que está pasando es que las están poniendo como en una rivalidad y en una disputa muy grande. Y es algo como muy curioso, porque siento que es como parte de esa misoginia interiorizada que todos tienen, donde las ponen a competir entre ellas, porque claro, o sea, siempre nos han educado con la idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y qué mejor que ver dos mujeres peleando, ¿no? Que en este caso es Xóchitl y Claudia. Y digo, creo que tampoco va por ahí. Algo que puedo reconocer es, sí, o sea, sé que a veces no han tenido como las mejores ideas o no han sabido representar el feminismo, pero yo no considero que tenga que existir un feministómetro, ¿sabes? O sea, como que algo que te tenga que calificar de qué tan buena feminista o qué tan mala feminista eres. Claro que no, o sea, creo que cada mujer nos deconstruimos de una manera muy particular y muy específica, y cada día vamos evolucionando y vamos creciendo. Y pedirles a ellas como la lista de requisitos de ¿eres o no eres una buena feminista? Pues sería un poco cruel, porque digo, o sea, ¿quién dice o qué dicta qué es ser buena feminista o ser mala feminista? No hay algo, o sea, no hay una ley, no hay un código, no hay los 10 pasos para ser feminista. Ni debería de haberlo. Ni debería de haberlo, o sea, creo que es un crecimiento personal. Creo que sí, cada mujer se vuelve feminista con su historia. Sí, o sea, esa es una realidad. Creo que si a ti como mujer te sucedió algo, o tuviste una amiga o una hermana que le pasó algo, creo que te vuelves feminista, y todas las mujeres es que se suben al movimiento. Sí. Entonces, sí, como menciona Laura, no creo que por ser mujer te subas al movimiento en automático. Vemos que Claudia Sheinbaum aumentaron la tasa de feminicidios en la Ciudad de México. Y sin embargo, tú como hombre piensas, ¿sabes qué? Pues como eres mujer, o sea, estás ahí en la Ciudad de México gobernando, obviamente que le vas a poner más peso a todos los casos de feminicidios. Claro. Por supuesto que no lo hizo. Entonces lo podemos ver en que la tasa de feminicidios aumentó en vez de ir en decremento. Entonces ahí no nos asegura que una mujer feminista vaya a tomar la causa y vaya realmente a accionar en contra de la violencia, los feminicidios, este tema no nos asegura. ¿Quién te representa entonces para estas elecciones? Si sale Claudia o Xóchitl, ¿por quién vas? Es complicado decidirlo ahora, porque, o sea, yo
personalmente creo que en este momento ninguna de las dos me representa a mí. Entonces no votarías por ellas. No, o sea, esperaría que hubiera otra mujer en la ¿Y si no las hay? Pues me lo tendría que cuestionar mucho, o sea, sí Ok. lo tendría que analizar conscientemente porque he analizado el panorama y me he dado cuenta, por un lado, me he dado cuenta que en general todos los líderes políticos, todos los partidos políticos se están subiendo a este tren de la inclusión, ¿sabes? O sea, Sí. hay que hablar de pueblos indígenas, hay que hablar de comunidad LGBT, hay que hablar de feminismos, hay que hablar de despenalización, no sé, de la marihuana, hay que hablar de muchos temas que digo, ¿de verdad te interesan o solo lo haces por subirte al tren y que más gente se vaya acercando a ti? Porque Claro. algo que me he dado cuenta es que todos están agarrando este discurso feminista de sí, claro, el derecho a decidir, el derecho al aborto, hay que derrumbar los techos de cristal, hay que reducir los pisos pegajosos, y la realidad es que cuando vemos lo que hacen, no están trabajando en eso, simplemente se están subiendo a este tren, están hablando con discursos huecos, con discursos vacíos que al final no se cumplen. Sí, o sea, Y- es mera retórica, Sí. pero la acción no hace justicia No, a lo que prometen, ¿no? No. Y No, las yo en ve- lo particular creo que sí, o sea, a Claudia ya se le dio la oportunidad como jefa de gobierno. Vimos que las cifras obviamente están peor que antes. Entonces, por ejemplo, en este caso Xóchitl, si ella puede tener la oportunidad, digo, independientemente de que sea o no la mejor candidata, creo que a ella ya se le dio la oportunidad, en este caso a Claudia, y a Xóchitl pues no sabemos. Entonces, eso también puede suceder, o sea, si a mí me preguntan, tienes que decidir hoy, ahorita, en este podcast, ¿por quién votaría si estuvieran ellas dos? Yo le daría la oportunidad de Xóchitl, ¿por qué? Porque simplemente ella no ha tenido la oportunidad de estar en un cargo de semejante magnitud. ¿Y por qué no? Lo puede hacer bien. Y en cambio a Claudia ya se le dio la oportunidad y vimos que las cifras, específicamente en feminismo, en feminicidios, aumentaron. Bueno, Xochitl, si un día estás escuchando este podcast y viéndolo, Y pues que eres ya- una coordinadora en San Luis. ya tienes un voto además de un integrante aquí. Bueno, ambas candidatas, ambas aspirantes, tanto Xóchitl como Claudia, se han reconocido abiertamente feministas, ¿no? Sin embargo, la corriente feminista históricamente se asocia al progresismo como postura política. ¿Es cierto esto? ¿Que únicamente por medio del progresismo se puede llegar a cumplir con los objetivos que el colectivo feminista plantea? Porque, pues bueno, por el caso de Claudia, está en un partido que se dice ser progresista, aunque habrá sus bemoles, como con todo. Y por su parte, Xóchitl es parte del PAN, ¿no? Un partido históricamente de derecha y que al contrario ha sido hasta rígido, ¿no? Como la firma que tuvo hace poco más de creo que cerca de 2 años atrás, el grupo parlamentario del PAN en el Senado firmando un acuerdo con Vox para frenar el avance del comunismo en América Latina. ¿Qué opiniones tienen ustedes respecto a esto? ¿Realmente Xóchitl, sin importar cuáles son los ideales históricos de su partido, puede ser una representante digna? Yo creo que sí debe de haber congruencia, como tú hace rato estás platicando, entre estar en un partido que representa a la derecha, en este caso el PAN, y un partido de izquierda que vendría siendo Morena. Ahora, Xóchitl, como tú ahorita lo dijiste, es una candidata progresista. Ella se ha mostrado a favor del aborto, trotskista, dicho por ella, ¿no? Incluso hubo un meme de que ella era una persona del PAN progresista y de izquierda. Así. Hubo un video y todo. Entonces, ideológicamente, teóricamente, a mí sí se me hace una incongruencia. Estar en un partido conservador y representar intereses progresistas. Sí. Para mí eso sí me parece algo que no cabe. Pero hay gente que dice, yo no estoy votando por temas partido. ideológicos, yo estoy votando por temas políticos, por temas de partidos políticos, yo estoy votando por temas de la persona. Sí, claro. No, y también pues es cierto que en años recientes es muy complicado asociar una ideología con un partido, ¿no? Realmente, sin importar tanto que hayan dicho los estatutos del partido, pues su práctica contemporánea ha sido muy distinta. Pero es algo en que no se muchas debe ocasiones, perder. ¿no? No, es que Es algo que no se debe perder. ¿Sabes yo cuál creo que es como uno de los, bueno, no sé, como de los problemas? No es un problema, mejor dicho. Siento que cada persona tenemos como que nuestros ideales, principios y creencias bien establecidos. Y creo que la parte que hablábamos de la congruencia es, si yo soy pro aborto, yo no me veo acercándome a, por A un ejemplo, partido como el PAN. a un partido como Claro, el PAN, claro. que son totalmente pro vidas, totalmente... Bueno, eso queremos suponer nosotros. Sí, claro. Porque en realidad Claro. la cosa es diferente. Sí, o sea, y yo digo, o sea, es muy complicado porque yo digo,
bueno, va, supongamos que vamos por la persona, pero realmente esta persona va a defender sus ideales, va a defender sus principios, va a defender sus creencias en contra de aquel partido que le está dando la oportunidad, o solo se va a subir a este tren del que ya hablábamos, de sí muy progresista, de sí muy pro derechos, de sí feminista, y a la hora de la hora, cuando ella tenga propuestas, quiera hacer algo, no va a funcionar y no le van a dar esta luz verde para que lo haga. Porque algo que curiosamente me decepcionó un poco, fue que analizando el tema Claudia Sheinbaum, que va por Morena, todos le piden cuentas a ella y quieren que porque ella es mujer, ella tenga la solución y tenga una varita mágica que pueda acabar con la violencia de género, que pueda acabar con feminicidios, que pueda acabar con violencia sexual, y es bien complicado. O sea, le piden y le exigen una agenda feminista, cosa que yo también he hecho, pero digo, supongamos que la tienes, porque creo que en algún punto tuvo una agenda que no era tan feminista, pero estaba un poquito mejor que otras, que ya mínimo tocaba algunos temas principales, los que más han exigido y por los que más le iban a aplaudir si se cumplían, y hubo un problema. No, y creo que de eso se trata el movimiento, o sea, que realmente no como mujer tienes que hacer cosas que te imponen. No. O sea, en este caso, porque eres mujer, tú tienes que tener a fuerza la solución para todos los problemas de feminicidios. Obviamente no. Tú por ser mujer vas a tener que tener todas las soluciones de violencia intrafamiliar, de pueblos indígenas, porque estuve haciendo una investigación y las mujeres presidentas que están en un gabinete siempre están en las comisiones de inclusión social, indígenas, familia, igualdad de género, que digo, está bien hasta cierto punto. Sin embargo, ¿por qué a una mujer no la tomas en cuenta para una decisión en cuestión de economía, Exacto. en cuestión empresarial? Eso es con lo que se quiere también estar en el movimiento feminista, que tú como mujer no te impongan esas cosas, no te digan, ¿sabes qué? Porque tú eres mujer vas a saber perfectamente cómo crear un niño. No, o sea, una mujer también sabe cómo llevar sus negocios, una mujer también sabe cómo hacer cosas de economía, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que queremos también romper con este Sí. exactamente. Y de igual forma yo lo que sí veo específicamente en mujeres que están insertadas en la política es que realmente tienes que estar muchísimo más preparada que un hombre. Sí. Esa es una realidad. ¿Y por qué digo esto? Ejemplo, podemos observar que aquí de las personas que están de corcholatas hay 2 personas que tienen doctorados, en este caso es el doctor Monreal y la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, está Marcelo, es ingeniera sí, pero pues tiene maestría y doctorado, ¿no? Igual que Monreal. Entonces, cuando tú te vas a ver los estudios de las candidatas o mujeres que están ocupando cargos políticos, puedes observar que una mujer está más preparada, es decir, con una licenciatura, una maestría, 2 maestrías y un doctorado. Sin embargo, cuando tú ves a un hombre que únicamente tiene la licenciatura, tú le das la entrada totalmente. Sí, claro. Y eso es algo que yo me he dado cuenta cuando me inserté en el mundo de la política, que vi que es una realidad. O sea, tú como mujer terminaste la licenciatura, qué padre, pero tienes que continuar preparándote con una maestría o con un doctorado. ¿Por qué? Porque si no, no vas a ser tomada en cuenta, porque únicamente tienes una licenciatura, y eso es un privilegio que de cierta forma goza un hombre. Sí. Quieran o no, es una realidad. O sea, ustedes chavos cuando van a pedir trabajo, dices, bueno, tengo 2 licenciaturas, tengo una licenciatura, estoy por terminar mi licenciatura, tengo 2 carreras truncas y una licenciatura terminada, un ejemplo, ¿no? Sí. Y dices, ¿sabes qué? Pues vamos a checar tu currículum, posiblemente no te quedes con el puesto, pero vamos a checarlo, ¿no? Y cuando tú vas como mujer a pedir trabajo, y me ha pasado, ok, tengo la licenciatura terminada con título, ¿y qué más? Sí. O sea, te hacen mucho esa pregunta como mujer, ¿y qué más? Oye, ¿estás casada? Oye, ¿tienes hijos? Porque ¿Tienes pareja? Yo creo que no vas a poder con tu trabajo. ¿Por qué? Porque tienes hijos, porque tienes estas responsabilidades con tu marido, y nada más tienes la licenciatura, no tienes maestría, no tienes un doctorado, no piensas seguirte preparando segura de ser por tus hijos, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios, de alguna u otra forma, es con lo que también se quiere acabar. Y Sí. ¿Por qué? Porque una mujer nada más con tener su licenciatura posiblemente puede estar igualmente preparada que un hombre con licenciatura. Sí, de hecho, perdón, que te interrumpa. Sí, no, adelante. No, regresando un poquito a lo que yo mencionaba de Claudia y su agenda. Yo digo, ¿cómo he estado checando como los presupuestos que se les han estado autorizando para distintas cosas? Es bien curioso que cada año de este sexenio presidencial el presupuesto para las agendas con perspectiva de género se ha reducido. La última reducción que hicieron este año lo redujeron un 75%. O sea, ¿cómo esperan que haya políticas públicas? ¿Cómo esperan que haya programas sociales? ¿Cómo esperan que haya atención a víctimas? ¿Cómo esperan que haya planes de trabajo
si cada día se les reduce el presupuesto y para implementar una política pública necesitas presupuesto y si no lo hay, no la puedes implementar, o sea, y digo, o sea, de nada sirve que las mujeres de repente o que siempre tengan estas agendas feministas si al final del día, cuando las quieren llevar a cabo, no hay presupuesto y hazle como quieras, o sea, y se me hace un poco triste porque a veces digo, ok, a veces invierten en esta cosa, invierten en esta otra y dejan de lado esta y a veces es muy importante, o sea, porque hasta por simples cuestiones de seguridad, en tema de feminicidios, aquí en San Luis actualmente hay 5 o 6 municipios que tienen alerta de violencia de género. Hay un estudio que habla de que en el estado debería de haber mínimo la mitad del estado con alerta de violencia de género y casi la mayor parte del tiempo se las han negado. Y se las niegan porque la alerta de violencia de género tiene un presupuesto etiquetado que es especial para eso, porque se traen un equipo de investigación que hace estudios de campo y empiezan a checar cómo están los municipios, por qué hay tanta violencia, cuáles son los índices de violencia. Se traen un equipo que estudia todo esto para buscar las soluciones o tratar de reducir los índices de violencia. No los quieren autorizar porque dicen que no hay presupuesto y es como de ok, o sea, estoy en un estado violento que tiene municipios muy violentos, que tiene altos índices de violencia sexual, de violencia doméstica, que tienen altos índices de feminicidio en grado de tentativa o inclusive ya culminados y si no hay presupuesto, ¿cómo le hacemos? O sea, es increíble que yo estuve en la Comisión de Atención a Víctimas un tiempo. Cada día reducen más los asesores jurídicos que hay. O sea, las tasas de impunidad son altísimas y yo digo, o sea, claro que son altas porque no hay personal, porque no hay presupuesto, porque no hay dinero para invertirle a eso, porque de repente, o sea, y no digo que está mal, pero no estoy tan de acuerdo, de repente invierten en otros temas y algo de lo que hablaban era, la mañanera por un lado está bien porque mínimo das a conocer un poco de lo que estás haciendo si la sabes llevar. El problema es que nuestro presidente de repente ha hecho cosas no muy fidedignas ahí y ha hecho comentarios bastante raros. Y digo, sí, no, existe una gran cantidad de desinformación sí, claro, para mañanera. dentro de la mañanera. Y se le invierte un buen. O sea, un día estaban hablando de que una mañanera costó 1.6 millones de pesos. Ese dinero que tú dices que en presupuesto no hay para activar alerta de violencia de género, que no hay para realizar acciones afirmativas, que no hay para invertir en política pública, lo estás invirtiendo en una mañanera. O sea, y si sumamos lo que cuesta cada mañanera que ha habido desde el primer día que él fue presidente hasta el día de hoy, va a ser una cantidad exorbitante de dinero que podrían invertir en otra cosa. Y no solo en temas de feminismo, o sea, yo sé que hay ciertos temas que están muy abandonados, el tema de comunidades indígenas, nadie le quiere apostar a eso, el tema de comunidad LGBT, nadie le quiere apostar, el tema ambientalista, porque tengo muchos conocidos que están muy metidos en el tema del medio ambiente, nadie le quiere apostar porque no le ven futuro. El tema de la educación. Entonces, me estás dando a entender que este gobierno no está apoyando ese tipo de causas. Y todos los que han habido. Porque si me dijiste que redujeron el presupuesto un 75%. No, sí, lo redujeron. Pues, ¿quién tiene la mayoría en la Cámara de Diputados? Sí, claro. Morena. Claro, pero, o sea, ya haciendo un estudio un poquito más histórico, no es la primera vez que se niega el presupuesto a este tipo de causas y este tipo de temas. O sea, desde sexenios anteriores se ha tratado de buscar y nos autorizan. Y digo, este sexenio no ha sido la excepción. Y es ahí lo triste, porque digo, o sea, yo sé que Claudia es jefa de gobierno, yo sé que tiene una carga muy cañona y sé que tiene todavía una carga más complicada porque es mujer y por ser mujer le exigen el doble o el triple que a sus compañeros hombres. Y digo, o sea, sé que ella también tiene responsabilidad en algunas cosas, no la voy a limpiar por completo, pero también digo, ¿cómo quieren que ella haga las cosas si no la dejan? O sea, si al final es lo que yo siempre he dicho, de nada sirve que una mujer esté en el puesto, que una mujer esté en el cargo, que una mujer tenga el mandamiento de algo, si atrás de ella hay un hombre, o sea, si atrás de ella hay un equipo que no está pensando de la misma forma de ella, que era lo que mencionábamos, o sea, ser fiel a tus principios ideales, o sea, de nada sirve que yo me vaya, por ejemplo, lo que mencionábamos como Xochitl, que ella ahorita está por la coalición, y que ahorita está como en estas ideas más del PAN, es como de nada me sirve estar ahí, si al final a lo mejor ella sí es pro aborto, y a lo mejor ella sí está muy metida en el tema de derechos humanos de las mujeres, pero de nada le va a servir traer una agenda de este calibre si al final del día, cuando ella quiera trabajarla, no la van a dejar. O sea, y creo que es independientemente del género, creo que debe ser una unión de ambos. Siempre saben que me encanta trabajar en equipo, en Jóvenes Líderes me gusta mucho, independientemente del sexo o de las preferencias sexuales, o sea, independientemente de eso, yo soy fiel creyente en el trabajo en equipo.
pero ojo con el trabajo en equipo, en que realmente las personas con las que estás haciendo equipo y haciendo, unificándote, haciendo sinergia, vean que tú tienes una idea, la cual quieres compartirla con los demás y que te van a apoyar en eso, ¿no? Porque posiblemente pueda ser o Xóchitl o pueda ser otro candidato de, ya sea hombre o mujer, que traiga eso en mente sobre el tema del feminismo, y que detrás de esa persona esté un hombre o una mujer que no comparta esas mismas ideas. Y creo que ahí no tiene nada que ver el género, sino es la persona, la mentalidad de las personas que dicen, ¿sabes qué? No te damos presupuesto porque la prioridad es la salud. ¿Sabes qué? No te damos presupuesto porque la prioridad es la salud, la seguridad. Y digo, hasta cierto punto sí es la prioridad la seguridad y la salud para mí, desde mi punto de vista. Sin embargo, tienen que encontrar un equipo que realmente comparta las ideas feministas, porque si llegas tú al poder, ya sea Xóchitl o Claudia, y tienen esa idea feminista, y la persona que esté detrás de ella le dice, ¿sabes qué? No, y te pone 1000 frenos, al final del día no se va a lograr nada, va a crecer la agenda, van a crecer las necesidades del país, y todo va a ir en decremento. Y es una triste realidad, la verdad. Pues el tema es muy complejo, ¿no? Sí. Pero tampoco se puede deslindar las responsabilidades de una persona por el simple hecho de que es hombre o mujer. Exacto. Al final del día quien tiene que dar la cara es Claudia, o es Perengano, o es el propio Andrés Manuel. Para eso votó la gente por él o por ella. Al final del día tienen que resolver los problemas públicos, sociales, que son un montón. Pero si no son capaces de resolver un problema como tan sencillamente, bueno, ni tan sencillamente, pero como es la línea 12, que se cayó, que contrató a un perito y luego los despidió porque no le gustó lo que dijo el perito, pues no porque sea mujer o porque sea hombre se lo voy a criticar, ¿sabes? Pero mucha gente sí lo toma de que es que soy mujer, por eso me estás atacando, o es que soy hombre. Bueno, más en el tema de la mujer, pero no tanto estamos atacándolo por el hecho del género, sino por el trabajo mal hecho que estás haciendo. Claro. Eso es el tema, desde mi punto de vista. Claro, habrá gente que sí lo toque por el tema de género. Y ahora, perdón, Manny, que mencionaban los problemas en materia presupuestal, mencionaron el tema de prioridades. ¿Qué tanto puede cambiar la cosa únicamente cuando el titular del Ejecutivo sea mujer? O sea, realmente sería un cambio significativo el hecho de que el próximo titular del Ejecutivo a nivel federal sea una mujer, o tiene que concentrarse más en las elecciones en los congresos. Yo creo que es un todo. Es obviamente las dos cámaras, senadores y la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Creo que son los tres poderes, inclusive Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, que tienen que hacer sinergia y que realmente todos se planteen, el decir, ok, vamos a proponer acciones afirmativas en cuestión de los feminicidios. ¿Y realmente las vas a hacer? ¿Realmente solamente vas a legislar? ¿Realmente las vas a llevar a cabo Poder Judicial? ¿Realmente las vas a llevar a cabo Poder Ejecutivo? ¿O nada más los diputados y los senadores van a estar nada más legislando cuando está ahí en la ley, pero no estás accionando? Porque yo creo acciones funcionales, perdón que te interrumpa, pero ahorita dijiste que me acordara de algo. Supongo que hay un caso aquí muy famoso en San Luis, que es el caso de Carla Pontigo, de una chava que fue víctima de feminicidio, y su caso se atrajo hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte emitió jurisprudencia relacionada a su caso. Y, o sea, a principios de este año me tocó ver que una de las acciones afirmativas para reducir los índices de feminicidio, pero sí iba muy de la mano del caso de Carla Pontigo, hay algo que se llama reparación simbólica, y es para que el Estado como sea consciente de lo que está pasando, porque en esta idea de los feminicidios todos estamos de acuerdo que el feminicidio es un crimen de Estado. Y es un crimen de Estado, ¿por qué? Porque el Estado no ha garantizado un acceso a las mujeres a reducir estándares de violencia, no ha garantizado un acceso a la justicia digno, no ha garantizado esta perspectiva de género. Y luego también otra cosa es que hay una estructura en toda la política que ya es una idea muy personal, que es muy patriarcal, androcentrista y un poco misógina. Y como en su mayoría llega a ser así, pues no hay esta visión más allá, y no existe no existe esta empatía de ver las cosas de otra manera y de quitarles este punto de vista tan patriarcal. Algo que yo
aplico casi siempre, yo lo llamo visión violeta, que es ponerte unas gafas violetas y aplicar la perspectiva de género a todo. Una de sus acciones afirmativas era entregar estatuas de Carla Pontigo. A Carla Pontigo, como parte de la reparación simbólica, pusieron una estatua de ella ahí en la esquinita del Congreso y Palacio de Gobierno, para que al Congreso y al Palacio nunca se les olvidara que falta ella. Y que con ella nunca hubo un acceso a la justicia digno. Y que su feminicida siga hasta el día de hoy libre. Porque lo soltaron, porque dijeron que había sido un homicidio. Y homicidio creo que culposo. Así que no hubo una reparación. Y la CEAP lo único que dijo, ok, vamos a entregar estatuas de Carla Pontigo, que yo no digo que esté mal, porque entiendo que para su mamá significa mucho y entiendo que parte de esta reparación simbólica es tenerla presente siempre y que no se le olvida al Estado que tiene una deuda con ella. Sí, pero no basta. Pero no y basta, yo creo o sea, que yo digo, no es el hecho de que sea una mujer o un hombre y que se van a llevar a cabo de la noche a la mañana acciones afirmativas en pro del movimiento. Pero no creo que entregar no. una estatua no es para mí, o sea, yo digo, Ajá, o sea, está entiendo, lo de la estatua en este caso, pero bueno, le respondiendo a la entregaron a cada pregunta, municipio que tiene alerta de violencia de género y yo digo, ok, lo entiendo. Pero ¿qué más? O sea, ya sé que ya entregaste la estatua, ya sé que cada municipio sabe que tiene una deuda con las mujeres que han asesinado en el estado. Pero ¿qué más estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para garantizar acceso a la justicia? ¿Qué estás haciendo para que exista perspectiva de género? ¿Qué estás haciendo para que existan los protocolos de feminicidio y se activen de la manera correcta? Porque ha habido casos donde las mujeres las empiezan a... todo su proceso lo llevan como homicidio y ya a mitad se dan cuenta que no, siempre sí fue feminicidio. Hay evidencia que si no la recabaste ese día ya no la vas a tener y fue porque no activaste el protocolo. sí, o sea, justamente eso, la pregunta de Laura, respondiendo a eso, yo creo que independientemente del género, sea un hombre o sea una mujer, no te garantiza que vas a tener una agenda en pro del movimiento, no te garantiza. Puede llegar un hombre con ideas y que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y realizar esas acciones para garantizarle seguridad a las mujeres, para garantizar que no sean violadas, que no las maten, eso, y lo puede proponer un hombre. Entonces, y el tema de que llegue una mujer y la mujer puede decir, ¿sabes qué? Mi prioridad personal es la salud. Yo creo que aquí, Entonces, sí, y no. más ahorita en cuestiones, bueno, que se viene el próximo año temas electorales, que ya están haciendo varios candidatos campaña. A ver, si se dan cuenta, hacen propuestas de buena intención, pero en realidad no me están diciendo cómo van a solucionar el problema, ¿no? Todavía Bueno, no pueden, Marcelo ¿no? Básicamente pues presentó el plan Ángel. No, que y también sé si hasta que no vieron. sean oficialmente candidatos, Sí, corren el pero- riesgo de que el INE los congele por ya estar dando propuestas. Bueno, si pero nos damos sí lo- sin estar en la cuenta, contienda. Desde este punto de vista, cuando hay sí. campañas de que hay que acabar con la corrupción, Sí, o sea, de buenas hay intenciones no se vive. hay que acabar con el feminicidio, hay que acabar con los abusos del poder, etc. O sea, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? No, y deja ¿No? tú, Son pasa mucho cuestionamientos que les que tenemos que hacer a nuestros próximos candidatos. candidatos, ¿no? No, y pasa mucho que propones y a ver acciones. O sea, queremos ver acciones, queremos ver realmente que pongan las cartas sobre la mesa. Pasa mucho, juventudes, ustedes lo pueden saber bien, que si ves una agenda en pro de las juventudes, va a haber trabajo, va a haber más educación para los jóvenes, una agenda en pro de los derechos LGBT y Q+. Y realmente cuando tú le pones a una persona las cartas sobre la mesa y le dices, a ver, ¿cuánto desempleo hay? Hay demasiado. Y la mayoría que son jóvenes. Entonces, creo que más eso. No todo se puede quedar en buenas intenciones y en propuestas. ¿Por qué? Porque al momento de accionar vemos que no hay nada. Y las cifras hablan por sí solas. O sea, las cifras con el desempleo, con la desigualdad, hablan por sí solas. Creo que es importante. Sí. Perdón, Laura. perdóname. Sí, no, adelante. Algo que yo también me he dado cuenta y que creo que es un error que tiene el país en general es que traen mucha política pública de otros países y yo digo, güey, Copiada. sí, súper copiada. Y Nuestra yo digo, constitución es una copia de la Carta Magna. Sí. sí, y yo digo, ok, pero ¿sabes todo el trabajo que requirió, por ejemplo, no sé, que una política pública suiza funcione allá? Claro que no va a funcionar aquí porque son dos realidades diferentes. No, la cultura es Claro. diferente, ¿no? Exacto, la Las cultura, las personas, el pago de necesidades son impuestos, las diferentes. necesidades, hasta el clima si quieres. Y es como de, obviamente tu política aquí no va a funcionar porque está mal hecha, porque se la copiaste a otro país que vive otro contexto sociocultural, o sea, completamente distinto, que claro, cuando la aplicas aquí no va a funcionar porque las personas no somos las mismas, no tenemos las mismas necesidades, no buscamos lo mismo. Hasta el sistema político es distinto y es como, creo que ese ha sido un error muy grande que han hecho todos los gabinetes sexenio tras sexenio, que copian política pública extranjera,
que claro que está destinada al fracaso. No, y al final del día, ahorita que mencionaban de entre Claudia y Xóchitl, yo creo que las cifras hablan por sí solas y creo que, no sé, en este caso Xóchitl como senadora del PAN, podemos darle la oportunidad, porque a Claudia se la dio como jefa de gobierno. Sin embargo, vuelvo al punto, el hecho de que pongas a una mujer como presidenta no te garantiza que va a llevar una agenda en pro del movimiento feminista. Eso es una realidad latente y creo que nosotras lo comprendemos y creo que igualmente las personas que están dentro del movimiento que no tienen esa injerencia en la política lo deben comprender también. ¿Por qué? Porque es algo difícil. Entonces, pues nada, eso era mi comentario. Bueno, ya para cerrar porque se nos está terminando el tiempo, yo quiero terminar con una pregunta y ahorita tú lo mencionabas, JP. Hablaste sobre el cuestionamiento a los candidatos, ¿no? Porque al final de cuentas depende de ellos, de quienes están en el gobierno, pues cómo se escriben las reglas del juego. ¿Ustedes qué propondrían o qué recomendarían a la gente, sobre todo en una organización que está enfocada en los jóvenes? Habrá muchos que vamos a votar por primera vez en una elección federal. ¿Qué propondrían ustedes que se le cuestionara a estos candidatos o que se les exigiera, por el contrario, para que se pudieran defender todos estos ideales y todas estas, para que pueda haber representación de todas estas agendas que estuvimos mencionando? Tocaya. Bueno. Vas, Tocaya. ¿Sure? Ok. Creo que algo que es muy necesario es que no se queden discursos huecos. Como ya lo mencioné mucho, todos se suben al tren del progresismo, todos se suben al tren del socialismo, todos se suben al tren de derechos humanos, pero la realidad es que se queden discursos huecos. Creo que es como algo muy genuino de todos los partidos políticos. Quieren atraer gente, quieren atraer personas, quieren atraer votantes. Y obviamente, ¿cómo lo vas a hacer? Diciéndoles lo que quieren escuchar, pero la realidad es que lo que tú me estás diciendo concuerda con este plan de trabajo que tú tienes para todo tu periodo de que estés como representante. Y muchas veces no coincide lo que ellos están diciendo con lo que verdaderamente se va a trabajar. Y creo que es eso, o sea, de verdad que hay esta congruencia entre lo que dicen, piensan y hacen, y que nosotros por otro lado de verdad les cuestionemos de pe a pa cualquier cosa, porque al final del día son electos por el pueblo y digamos, esta voz del pueblo es la que los puso ahí y somos nosotros los que los podemos quitar. Y digo, creo que también compete un poquito a cada uno de nosotros activar esta participación ciudadana, para que nos digan en qué se gastan cada uno de los presupuestos que tienen, para que nos digan cómo van a funcionar sus agendas, para que nos digan si van a trabajar en pro de tal o cual movimiento, en tal o cual idea. Y si no es así, pues exigirles resultados, porque al final del día, si tienen ese poder, es porque nosotros se los dimos. De otra manera, ellos no estarían ahí. Sí, recuerda que la palabra mandatario no quiere decir que él mande, sino que a él le mandan, ¿no? Exacto. Pues yo creo que yo en lo personal es muy importante que escuches a la gente. Me he topado en cuestión de mi persona, porque soy exatleta de alto rendimiento, que te ponen ¿cuál es tu necesidad principal? Ok, mi necesidad principal no es unos tenis. Mi necesidad principal es que me des el equipo necesario, en este caso las instalaciones, para que yo pueda ahí explotar mi talento. Y es muy importante esto, las personas con discapacidad. ¿En una escuela vas a llevar pantallas cuando no tienes una rampa? Eso es muy importante. Vas a publicar en redes sociales una convocatoria para las personas que son madres solteras, para las personas que son adultas mayores, para que reciban su incentivo en internet cuando hay personas que no tienen luz. Eso es muy importante. Creo que el hecho de realmente hacer el territorio, sí, pero no nada más es hacer el territorio y tomarte la fotografía. Es hacer el territorio, escuchar la necesidad de las personas y sobre eso crear las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las personas son las que te pusieron ahí, bien lo decían, y las personas también te pueden quitar. Sin embargo, la necesidad de las personas es lo que tú no puedes lucrar con eso. O sea, no puedes irte a tomar una foto aquí en Villa de Arista cuando la realidad es que ni siquiera las escuchaste, ni siquiera les brindaste el apoyo que se debe. Entonces yo creo que yo me quedo con eso, con que hay que escuchar a las personas, sus verdaderas necesidades de una persona con discapacidad, de una persona adulta mayor, de una persona joven, de una persona sin trabajo, de una persona que inclusive está en la cárcel, una mujer que no puede tener una menstruación digna. ¿Por qué? Porque no tiene para toallas sanitarias. Es una realidad. Entonces creo que el hecho de que hagas tu territorio, ok, perfecto, pero realmente estás escuchando lo que te dice la gente y realmente sobre eso que escuchaste vas a accionar,
Entonces creo que sí es muy importante eso, que realmente digas, ok, te escuché, ok, voy a tomar una acción y ok, esa acción la voy a hacer realidad. ¿Por qué? Para que tu ciudadano, independientemente de la causa que estés ahorita necesitando, y tú puedas pues estar bien. Ese es el punto, que las personas estén bien. Sí, claro. Y ya. Sí, y creo que, ya para finalizar, creo que también algo, no generalizarnos. Creo que ha habido un problema en el que siempre generalizan a la población, siempre nos generalizan como personas y cada uno, cada una, somos diversos. Y creo que todos tenemos nuestras necesidades particulares y nos han generalizado y nos han reducido a una cifra que vota, que es por eso que no funciona, porque nos han reducido solo a eso, a números, solo a estadísticas, pero como tú lo decías, Vane, se han puesto verdaderamente a pensar en qué necesito, en qué me hace falta, en cuál es mi realidad, porque obviamente tu realidad, mi realidad y la de todos los que estamos aquí es muy distinta. Obviamente ocupamos cosas diferentes, obviamente vivimos en condiciones diferentes, por ende se tiene que personalizar, o sea, tiene que ser muy consciente de que cada persona es distinta, hay esta pluralidad. Y por esta pluralidad sí, ser conscientes. O sea, por ejemplo, vemos a Andrés Manuel López Obrador, cómo le pegó, cómo pegó su campaña. ¿Por qué? Porque se fue con los adultos mayores. Al final del día tenemos una población con mayor adultos mayores, es una realidad. Pero ok, tú como adulto mayor te preocupaste por los jóvenes, tú como candidato a presidente o ya presidente te preocupaste por otra población. Ese es mi punto, o sea, igual ya seas mujer, seas adulta mayor, seas joven, en este caso Samuel, que obviamente él se está preocupando por los jóvenes porque al final del día él es joven, ¿no? Entonces, creo que es importante que te preocupes por demás sectores, no solamente porque tú eres una persona adulta mayor, no solamente porque tú eres joven, no solamente porque tú eres indígena, te preocupes por esas causas, sino hay que escuchar a los demás. Con respecto a tu pregunta, yo cierro con esto. Tener pensamiento crítico, y a pensamiento crítico me estoy refiriendo a que nosotros como ciudadanos tengamos la necesidad, desgraciadamente, y la responsabilidad de conocer el perfil quien va a participar en un puesto público, llámese hasta de presidente municipal, senador, diputado, y me refiero también a perfil a qué ha hecho él en su colonia, en su distrito, qué propuestas ha hecho, qué iniciativas ha hecho, qué iniciativas ha implementado, cuáles ha desechado. Es decir, un ciudadano informado vale mucho, vale demasiado. Checar con qué partido lo está haciendo, si ese partido encaja con tus ideales o no, y conocer principalmente también las propuestas de los candidatos, ¿no? ¿Qué propuestas está haciendo? Escuchar entrevistas que le están haciendo para que cuando vayas a emitir tu voto pues estés informado y no desinformado. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres que han Gracias participado de este espacio y pues bueno, en capítulos anteriores siempre hemos sido muy incisivos en que es muy importante participar, pero no solamente eso, sino también saber cómo participar. Claro. Y creo que precisamente estos espacios y este tipo de ejercicios son los que nos pueden acercar como sociedad y como jóvenes a participar de manera efectiva. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.